El tema para este día, se llama Vida llena del Espíritu Santo. Vida llena del Espíritu Santo. Y el propósito es que comprendamos la importancia y la necesidad que tenemos como creyentes de ser llenos del Espíritu. La importancia y la necesidad de ser llenos del Espíritu. Recordemos que somos morada del Espíritu. Recordemos también que fuimos bautizados por el Espíritu, tal como lo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, que por un mismo Espíritu hemos sido todos bautizados en un cuerpo. Cuando somos bautizados por el Espíritu Santo nos sumerge ¿en qué? En la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Entonces somos bautizados por el Espíritu, pero también somos bautizados en el Espíritu. En este caso somos bautizados dentro del Espíritu. ¿Y quién es el que bautiza? Jesús. Juan el Bautista lo dijo. Y seréis, cuando hablando de Jesús, dice, y Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Amén. Ahora, pero no solo necesitamos ser bautizados, sino que necesitamos ser llenos del Espíritu. Porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros seamos llenos de su Espíritu. Ahora, cuando hablamos de la llenura del Espíritu, ¿cuál es la primera imagen que a usted se le viene a la mente? ¿Cuál es el ejemplo o la ilustración que a usted se le viene a la mente? Posiblemente en unas predicaciones o en otro tipo de estudios, usted haya recibido un estudio acerca de la llenura del Espíritu Santo y recordará que muchos predicadores utilizan el ejemplo de la ilustración de un vaso y tienen el vaso y lo empiezan a llenar de agua. Hasta que el agua llega hasta la parte superior del vaso. Ahora, eso es lo que usualmente se pone como ilustración. Sin embargo, yo pienso que esa ilustración tiene que ver más con que el Espíritu Santo mora en nosotros. Porque en un vaso solo se puede contener una cantidad de agua. Solo se puede contener una parte. Y Jesús nos dijo que Dios no da el Espíritu por medida. El Espíritu no es dado por medida, el Espíritu trae una llenura. Por supuesto que en el Antiguo Testamento el Espíritu se le daba por medida a los profetas. El Espíritu se le daba por medida a aquellos hombres que Dios quería utilizar, entonces los utilizaba, daban una profecía o hacían algo que Dios les había encargado que hiciera y eso era el Espíritu dado por medida. Pero desde que vino nuestro Señor Jesucristo, que recibió toda la plenitud, toda la llenura del Espíritu Santo, Él también dijo que nosotros íbamos a ser llenos del Espíritu. Entonces, viendo qué es lo que el Señor Jesús enseñó, ¿qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos? En Juan capítulo 7, versículos 38 al 39, se lee de esta manera: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora tratemos de hacernos entonces una imagen de lo que significa la llenura del Espíritu Santo. No sé si usted ha tenido la oportunidad de estar a la orilla de un río y ha generado una poza, ha escarbado para que se forme una poza o ha puesto piedritas de tal manera de retener el agua. Y si usted ha preparado una poza o ha puesto un dique para detener el río, se dará cuenta que el río empieza a llenar la poza. Pero cuando está lleno, entonces empieza a haber un rebalse, porque son ríos de agua viva. Usted no puede retener un río, usted no puede frenar un río.
Entonces Jesús dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo entonces era como que de nuestro interior corrieran ríos de agua viva, corrieran ríos de agua viva. Entonces, esto es lo que significa que cuando hay una llenura del Espíritu Santo, hay un fluir interminable. Hay un fluir interminable de la presencia del Espíritu en nuestra vida. Hay un continuo llenado y rebalse. Entonces no podemos pensar que se puede contener, sino que debe de ser un fluir, debe de tal manera que nosotros podamos ser llenos continuamente del Espíritu Santo. Si usted es lleno del Espíritu Santo hoy, tiene que anhelar ser lleno del Espíritu Santo también mañana. Y la experiencia que hoy tuvo con el Espíritu, ya corrió como río de agua viva y el Espíritu tiene preparado algo más para su vida. Y entonces, en ese sentido, fue que Jesús enseñó cómo debía de ser la llenura del Espíritu. Como una aclaración entonces, una llenura del Espíritu Santo no son experiencias intermitentes. La llenura del Espíritu Santo para nosotros debe de ser una vida llena en plenitud del Espíritu Santo. Tenemos que mantenernos llenos del Espíritu Santo en todo tiempo y no estar anhelando, como decía, experiencias intermitentes de la presencia del Espíritu. No, la presencia del Espíritu Santo debe de ser abundante en todo tiempo en nuestra vida y así llevar entonces una vida llena en el Espíritu Santo. Y vamos a ver algunas evidencias que se muestran cuando hay llenura del Espíritu Santo. Y la primera evidencia es la llenura inicial del bautismo en el Espíritu Santo. La llenura inicial del Espíritu Santo como bautismo en nuestra vida. La llenura, entonces, inicial es aquella que se da y en la cual podemos experimentar el poder del Espíritu. Experimentamos el poder del Espíritu Santo por primera vez en nuestra vida. Ejemplo de ello, el día de Pentecostés. Ejemplo de ello, los casos que estudiamos la semana pasada de las personas que recibieron el Espíritu Santo en Cesarea, en Samaria, en Éfeso, que tuvieron un momento en el cual fueron llenos del Espíritu Santo y tuvieron por primera vez esa experiencia de la presencia y del poder del Espíritu Santo en sus vidas. Siempre relacionamos entonces que esa primera vez está relacionada con la señal inicial de hablar en lenguas. Pero hay algo más en ese poder, hay algo más en la presencia del Espíritu Santo, hay algo más en esa llenura inicial que se da del Espíritu Santo. Y cuando uno es lleno del Espíritu Santo, cuando uno recibe el Espíritu Santo de esa manera, entonces se hace sentir o siente que es una persona diferente. Y normalmente lo que nos pasa es que queremos compartir el Evangelio a toda persona, queremos compartirle a todas las personas qué es lo que nos ha sucedido, queremos compartirle a todas las personas acerca del poder perdonador de nuestro Señor Jesucristo, queremos compartir a través de la sangre y del sacrificio de Jesucristo, todos podemos alcanzar el poder ingresar al reino de los cielos. Eso pasa cuando viene esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esto que menciono es consistente con las palabras de Jesús que le dijo a sus discípulos. Antes de partir el Señor y subir a los cielos, en Hechos capítulo 1, versículo 8, un versículo muy conocido por todos, el Señor le dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Podemos ver entonces que cuando el Espíritu Santo viene a nosotros con ese poder llenador, con ese poder que llena nuestras vidas, el resultado es que nos volvemos o nos convertimos en testigos. Nos volvemos en testigos del Señor. ¿Y quién es un testigo?
Un testigo es alguien que da testimonio acerca de algo. ¿Y nosotros de qué damos testimonio al tener esa llenura del Espíritu Santo? Y como Jesús le dijo a sus discípulos que iban a recibir poder, ¿para qué? Para que fueran testigos. ¿Y qué era lo que tenían que atestiguar? Pues tenían que ser testigos acerca de ese poder perdonador y salvador de nuestro Señor Jesucristo. Una llenura del Espíritu Santo entonces debe de provocar eso en el creyente. Podríamos decir que la evidencia podríamos llamarla también poder para testificar. Alguien que es lleno del Espíritu Santo tiene poder para testificar. Porque muchas veces cuando no hay llenura del Espíritu Santo se nos hace difícil testificar. Se nos hace difícil testificar. Pero teniendo el poder del Espíritu Santo, entonces, como ya no somos nosotros los que estamos hablando, sino el Espíritu Santo a través de nosotros, entonces se facilita la tarea que el Señor nos ha dejado a todos de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y esto sucedió, todos nos acordamos de Pedro y su primer mensaje. Pedro tenía temor, sin embargo, lleno del Espíritu Santo, se levantó y predicó un mensaje en el que se convirtieron 3,000. El poder de predicar, el poder de ser testigo de nuestro Señor Jesucristo. La segunda evidencia tiene que ver con la llenura continua del creyente lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué necesitamos ser continuamente llenos del Espíritu Santo? ¿Cuál es el propósito de ser llenos del Espíritu Santo continuamente? Para que podamos vivir una vida espiritual victoriosa día tras día. Poder llevar una vida espiritual victoriosa día tras día. Esta llenura proviene de dejarse guiar por el Espíritu. Una búsqueda del Espíritu Santo, una búsqueda en oración, una búsqueda de someterse a la palabra del Señor. Y no es una experiencia que sucede solo en el momento de ser bautizados, sino una experiencia continua. Y debemos de mantenernos y buscar ser llenos continuamente del Espíritu Santo. Porque decía que esto permite que llevemos una vida espiritual victoriosa. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo nos llena? ¿Qué pasa cuando somos llenos del Espíritu Santo? El Espíritu Santo produce en nosotros madurez espiritual. Produce madurez espiritual y entonces se debe de reflejar el fruto del Espíritu. La gente tiene que ver en nosotros el fruto del Espíritu, pero el fruto y la madurez se produce o se provoca a través de la llenura del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces buscamos llevar una vida de santidad. Una vida de santidad. El bautismo en el Espíritu Santo, y lo voy a decir de esta manera, no produce una santificación instantánea. No produce una santificación instantánea. Usted conoce tantos creyentes que todavía están luchando contra muchas cosas de ataduras del mundo. Pero lo que sí hace el Espíritu Santo es que aquel que está siendo llenado del Espíritu Santo entonces recibe fuerzas y dirección. ¿Para qué? Para procurar una vida que complazca a Dios. Una persona llena del Espíritu Santo, un creyente lleno del Espíritu Santo, pasa continuamente tratando de agradar a Dios, de satisfacer a Dios en todos aquellos sus mandamientos. Trata de complacer a Dios de acuerdo a la voluntad del Señor para nuestra vida. Por eso necesitamos esa llenura continua del Espíritu Santo. Ahora, la tercera evidencia que veremos este día es la obediencia al mandato de ser llenos del Espíritu. Ser lleno del Espíritu no es una opción para un creyente. Ser lleno del Espíritu es un mandato, porque es la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos llenos de su Espíritu.
Y para hablar de la llenura del Espíritu Santo, es casi imperativo referirnos a la carta escrita a la gente de Éfeso, la carta a los Efesios, y principalmente en su capítulo 5. Entonces, hablar de la llenura del Espíritu Santo nos lleva al capítulo 5 de Efesios. Y vemos cómo el apóstol Pablo en los versículos del 15 al 18, va escribiendo a la gente de Éfeso, haciéndoles ver que tienen que tener cuidado con su comportamiento, que es lo que decíamos, una vida entregada, una vida que trata de complacer a Dios. Y si usted lee del versículo 15 al 18, va a encontrar frases como la siguiente, que escribió el apóstol Pablo. Dice que no tenemos que andar como necios, sino como sabios. Luego también dice que tenemos que aprovechar bien el tiempo. Y esto se relaciona con aprovechar cada oportunidad que tengamos para hacer el bien. También dice el apóstol Pablo que no seamos insensatos, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Y en el versículo 18 dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Pero después de que el apóstol escribe estas cosas que no deben de haber en el comportamiento de un creyente, que no deben de haber en el comportamiento de un cristiano, entonces él escribe que no nos debemos embriagar en vino, en lo cual hay disolución, pero luego nos enseña cómo podemos evitar esas cosas. ¿Cómo podemos evitar que este tipo de comportamientos que no son para un cristiano no se den en nuestra vida? Y el apóstol dice, sean llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo provoca en nosotros entonces buscar esa vida de santidad, esa vida de entrega total al Señor. Nosotros no lo podemos lograr por nuestras propias fuerzas, porque no se trata entonces de luchar todas estas batallas que se dan por nuestra propia capacidad. En la carne es difícil dejar todas estas cosas. Pero entonces el apóstol dice, ¿sabe cómo puede dejar todas las cosas del mundo? Sea lleno del Espíritu. Y entonces, al ser lleno del Espíritu y permitir entonces que el Espíritu sea quien nos llene y nos controle, entonces veremos que podemos llevar esa vida de santidad que el Señor espera en nosotros. Ahora, encontramos por lo menos 4 acciones agradables a Dios que sigue escribiendo el apóstol Pablo en ese capítulo 5 de Efesios. Y dice en los versículos que siguen del 19 al 20, del 18 al 20, perdón, en Efesios 5, 18 al 20, dice, no embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que el apóstol dice, dejen estas cosas, luego dice, ¿cómo lo van a dejar? Siendo llenos del Espíritu. Y después dice, ¿qué es lo que va a pasar si son llenos del Espíritu? Que entonces vamos a empezar a hablar ya no cosas vanas, ya no cosas que son irrelevantes. Si usted lee los primeros versículos de este capítulo, ahí habla de cosas vergonzosas. Entonces, dice el apóstol, si somos llenos del Espíritu, entonces nuestro hablar ya no va a ser de cosas vanas o de cosas vergonzosas, sino de que vamos a hablar con himnos, con cánticos, con salmos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que vamos a empezar a hablar palabra del Señor, que vamos a empezar a declarar en todas nuestras conversaciones palabra de Dios. Y eso solo se puede dar a través de la llenura del Espíritu Santo. Y también lo que va a suceder es que entonces vamos a tener palabras que exaltan
y glorifican a Dios. Porque los himnos, los cantos y los salmos, eso hacen, exaltar y glorificar a Dios. Por otro lado, también dice cantar al Señor, o sea, cantando y alabando. Y entonces lo que el apóstol nos está enseñando es que la forma de cantar, la forma de adorar al Señor va a cambiar en nuestra vida, porque ya no vamos a cantar por cantar al Señor, porque nos podemos los coritos, porque nos podemos los cánticos, sino que vamos a cantar alabando al Señor, dice, de todo corazón, de todo corazón. ¿Y eso qué significa? Que vamos a empezar a adorar al Señor en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Qué más nos enseña el apóstol en esos versículos? Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando uno es lleno del Espíritu, tiene una actitud de gratitud con Dios. Una actitud de gratitud con el Señor. ¿Sabe qué es lo contrario a la gratitud? La queja. La queja. Cuando no estamos llenos del Espíritu, nos quejamos. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Pero el que está lleno del Espíritu Santo siempre tiene una palabra de gratitud para Dios. Porque no importa las circunstancias en que esté viviendo, no importa las circunstancias que está pasando, siempre tiene una razón para agradecer a Dios. Porque se deja de enfocar en lo que le está pasando, que le está causando problemas, y se acuerda de todas las bendiciones y de todo lo que Dios ha hecho para su vida. Y siempre habrá una razón para darle gracias a Dios. Todo esto pasa cuando somos llenos del Espíritu. Y eso nos enseña el apóstol Pablo en el capítulo 5 de la carta a los Efesios. La cuarta evidencia: poder para el servicio. Poder para el servicio. La llenura del Espíritu Santo nos da poder para servir. Los apóstoles, en el capítulo 6 de Hechos, si usted se acordará, estaban con problemas, ¿verdad? Ellos estaban descuidándose de la palabra porque tenían quejas, que a las viudas nadie las atendía, que había que hacer esto, que había que servir las mesas, que había que preparar tantas cosas. Y entonces los apóstoles hicieron algo bien sabio. Solicitaron que eligieran 7 hombres que se ocuparan de esas tareas prácticas, de esas cosas administrativas, para dedicarse ellos a la predicación de la palabra. Pero establecieron 3 requisitos para poder servir. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 6, versículo 3. Dijeron: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Vea qué interesante. No iban a ser cualquier persona, tenían que ser personas que cumplieran 3 requisitos: tener buen testimonio, ser lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Ahora, si todos los creyentes fuéramos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, entonces estas instrucciones que estaban dando los apóstoles estarían totalmente de más. Porque ¿para qué poner un requisito que todos cumplían? Entonces, sí era un requisito para aquellos que eran llamados para servir. Entendemos que estos 7, aunque la Biblia no lo declara en ese momento, fueron los diáconos. Entonces los diáconos tienen que ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ahora, el crecimiento de la iglesia, que era lo que estaba pasando, la iglesia estaba creciendo, entonces el crecimiento de la iglesia necesita organización y delegación de responsabilidades. Organización y delegación de responsabilidades. Dicho de esta manera, el liderazgo de la iglesia debe estar lleno
del Espíritu Santo. El liderazgo de la iglesia debe estar lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Qué significa eso? Espiritualmente maduros y sabios. Ahora, la quinta evidencia, hablar en lenguas. Hablar en lenguas. Hablar en lenguas es la señal inicial, empírica, de que ha habido plenitud del Espíritu, que hay llenura del Espíritu Santo. Pero no solo se trata de hablar en lenguas, sino que el que habla en lenguas tiene el beneficio de que a través de esa llenura del Espíritu Santo y habla en lenguas, el apóstol Pablo nos enseña y nos dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y también dice, y el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Hablar en lenguas entonces es hablar con Dios y buscar ser edificado a través del hablar en lenguas. Este es el aspecto devocional en las lenguas. Es un aspecto devocional que se da en las lenguas. Es lo que a veces podríamos llamar un lenguaje de oración. Un lenguaje de oración. Pablo se refiere a orar en lenguas, o por lo menos que debemos de incluirlo en nuestros tiempos de oración, cuando escribe en Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pablo casi nos está diciendo que en nuestro tiempo de oración privada, en nuestro tiempo a solas con Dios, en nuestro tiempo en ese lugar secreto en que nos vamos a buscar la presencia del Señor, deberíamos de tener por lo menos un tiempo de oración en lenguas. Un tiempo de oración en lenguas. Cuando se ora en lenguas y cuando se busca ese tiempo de oración, entonces dice el apóstol que entonces somos edificados, porque el Espíritu sabe qué es lo que tenemos que pedir como conviene. Nosotros muchas veces no sabemos cómo pedir. Yo no sé si a usted le pasa, pero muchas veces cuando uno solo está orando en el entendimiento, entonces empiezan a llegarle a la mente que no ha pagado el recibo de la luz, que se vencía tal cosa, que se acabó el gas, que ha dejado los frijoles en la olla. Entonces empieza a haber confusión en la oración y el vecino empieza a gritar y entonces uno pierde esa comunión con el Señor porque está atento a lo que lo rodea. Pero cuando usted está hablando en lenguas, como no está orando en el entendimiento, entonces no se le pueden venir pensamientos que se vuelvan un obstáculo o que lo distraigan de su oración. Y además el Espíritu sabe qué es lo que le conviene. Porque el Espíritu conoce el corazón de Dios, el Espíritu conoce el pensamiento de Dios, el Espíritu conoce la mente del Señor. Entonces Él pide mejor que nosotros. ¿Y cómo pide? Con gemidos indecibles. Ahora, también el hablar en lenguas no solo enriquece al creyente en su oración privada, sino que también enriquece y edifica a la congregación cuando se acompaña de la correspondiente interpretación. Pablo dice que si alguien ora en lenguas, que pida también poder interpretarlas. Y cuando da instrucciones de cómo deben de ser los cultos, dice que si hablan en lenguas que hablen 2 o 3, pero que si no hay quien interprete, que tranquilo, quédese orando usted solito ahí, ¿verdad? En voz baja, porque cuando hay una oración, cuando hay palabra del Espíritu en lenguas, si hay alguien que interpreta, edifica la iglesia, porque entonces es Dios dando una palabra para la congregación, dando una palabra para la iglesia, y entonces ya no solo se edifica el que habla, sino que también se edifica a la congregación.
Podemos ir concluyendo diciendo que la llenura en el Espíritu Santo nos ayuda y nos fortalece para dar gloria a Cristo. La llenura del Espíritu nos ayuda y nos sirve para fortalecernos y para dar gloria a Cristo. ¿Cómo? ¿De qué manera glorificamos a Cristo? Por la llenura del Espíritu. Glorificamos a Cristo cuando vivimos para Dios. Si nuestra vida es una vida santificada, si nuestra vida es una vida que busca agradar al Señor en todo, entonces lo estamos glorificando. Y cuando lo amamos, cuando confiamos en Él y le obedecemos, estamos glorificando al Señor. ¿Por qué necesitamos la plenitud del Espíritu? Porque solamente en el poder del Espíritu podemos vivir una vida que glorifique a Dios. Para ir finalizando, ¿cuál es el propósito de ser llenos en el Espíritu? ¿Cuál es el propósito entonces de ser llenos en el Espíritu? ¿Cómo podemos glorificar a Cristo? ¿Cómo podemos glorificar a Cristo? Jesús le dijo esto a sus discípulos: Él me glorificará, hablando del Espíritu, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Vemos entonces que el Espíritu Santo no busca llamar la atención sobre sí mismo. El Espíritu Santo lo que busca es glorificar a Jesús. El Espíritu Santo lo que busca entonces es que Cristo sea glorificado. Y si nosotros tenemos una vida llena del Espíritu Santo, entonces el Espíritu también va a provocar en nosotros, que nosotros busquemos en todo tiempo glorificar al Señor, glorificar a Cristo. Si esto pasa en nuestras vidas, debe de ser evidente. La gente tiene que notar que algo pasa en nosotros. Y podríamos preguntarnos, ¿la gente ve en nosotros cada vez menos de nosotros y más del Señor? ¿Qué ven las personas en nosotros? Si estamos llenos del Espíritu Santo, la gente lo que tiene que ver en nosotros es el reflejo de Cristo y cómo nosotros glorificamos a Cristo en todo tiempo. Y esto sucede cuando nos encontramos llenos en plenitud del Espíritu Santo. Pidámosle al Señor que seamos testimonios de Cristo en nuestras vidas y que el Espíritu Santo llene nuestras vidas continuamente para edificación nuestra y para edificación de la iglesia. Con esto terminamos el estudio de este día, pero queremos agradecer a quienes nos acompañaron presencialmente en este templo y a los que estuvieron conectados en las redes sociales. Y les invitamos que sean partícipes de estos estudios, que vengan, que nos acompañen. Estamos tomando todas las medidas de bioseguridad necesarias, estamos pensando en su salud, pero queremos también tener coinonía con usted, tener comunión con usted, que podamos estar juntos aprendiendo y conociendo más del Espíritu Santo. Los esperamos entonces el próximo martes siempre a la misma hora, 6:30 p.m. Que el Señor les bendiga.